Bien, vamos a enlazarnos con Heriberto Vélez. Él se encuentra fuera del país, pero gracias a la tecnología, es decir, a través de internet y Skype, vamos a platicar con nuestro amigo. Él es consultor migratorio, como es tradición todos los días lunes. Mi estimado Heriberto, ¿cómo estás? Bastante bien, Edwin. Buenos días a todos. Saludos. Saludos, Heriberto. Buen día. Aquí iniciando la semana, tú sigues ahí en Estados Unidos por cuestiones laborales. Hemos platicado días atrás acerca de la importancia de estos enlaces, es decir, que las personas también pueden utilizar el Skype para poder consultar. Tú sigues trabajando a través de esta, digamos, esta forma de comunicación y de esa manera poder dando la asesoría. Ahora, la oficina, Heriberto, abre hoy lunes aquí en El Salvador. Claro que sí, abre hoy lunes y estuvimos abiertos la semana pasada hasta el miércoles. Yo estaba viendo ahí las vacaciones de cada uno de ustedes. Disfrutaron, yo he trabajado, así que aquí no hay vacaciones per se, como dicen así. No hubo Aquí hay que vacaciones, pero bueno. trabajar Mira, hemos escogido o tú has escogido, trabajar, como decimos en Puerto Rico. sí, vamos a hablar sobre el Ah, asilo o refugio. Muchas personas en el pasado, lamentablemente por la misma situación compleja de la época de la guerra que vivimos nosotros en El Salvador, optaron por esta opción del asilo político, en algunos casos, o asilo buscando un refugio. Ahora, ¿es lo mismo los términos refugio que asilo? ¿Hola? Parece que tenemos problemas, se ha congelado la imagen. Vamos a restablecer la comunicación. Recordemos que esto es en vivo, vía internet, por Skype. no son muy diferentes, Edwin. Asilo, refugio, lo que es. ¿Hola? Adelante, adelante. Hola. Oh, sí, te perdí un poquito. Mira, asilo y refugio son dos cosas muy diferentes. Vamos por el ejemplo. El refugio, cuando lo da Estados Unidos, te lo puede dar a personas que están fuera del país. Digamos, hoy un refugio están dándole a unos jóvenes en El Salvador que dieron ese refugio para 4,000 personas, de jóvenes que están en peligro, pero que son hijos de personas que están bajo TPS y son menores de 21 años. Se están procesándole un refugio para que ellos puedan viajar a Estados Unidos. Ellos están en El Salvador. Pero el asilo, tú tienes que pedirlo estando dentro del país que lo quieres. Yo no te puedo dar un asilo a ti estando en El Salvador, sino tú ingresaste a Estados Unidos indocumentado o entraste con visa, puedes solicitar un asilo porque tu vida corre peligro si regresas al país de origen. Entonces el asilo se pide dentro del país donde tú lo quieres. Ahora, en este caso que está explicado la diferencia de ambas, cuando la persona ingresa a Estados Unidos, independientemente de las razones, tiene que comprobar, dices tú, pero ¿de qué manera se comprueba, por ejemplo, alguien que pide asilo político, que tiene problemas en su Lo país de político en origen? sí para El Salvador no está funcionando. Eso fue durante la guerra que miles y miles de personas viajaron a Estados Unidos y ingresaron, y a muchos le dieron asilo para esa época por la situación de la guerra civil que había en El Salvador. Hoy la persona que entra y pide un asilo, no sería político, sino asilo por, digamos, por persecución, porque su vida corre peligro por ciertas razones en El Salvador. A veces tiene que ser por religión, raciales, así por el estilo. Esa persona va a solicitar un asilo y tiene que hacerlo dentro del primer año que se encuentra en el país. No, si pasa un año ya de estar en el país, ya no calificas para asilo. Tiene que hacerlo dentro de ese primer año. Pero lo más importante, y esto es lo que muchas personas, yo veo en mi oficina 5 o 6 personas al día. Desde aquí he estado entrevistando personas que quieren pedir asilo. Lo más importante para pedir un asilo es evidencia. Tener evidencia sustancial de que la vida de uno corre peligro si regresa al país. Evidencia de que tú has hecho denuncias a la policía, a la fiscalía, si te han amenazado con notas, llamadas, tú tener evidencia de lo que está sucediendo, declaraciones juradas de personas, recopilar todas las páginas de los diarios de noticias que están saliendo relacionadas tal vez con el caso que tú tienes y así por el estilo, porque un asilo es tener evidencia para demostrarle a un juez de migración que si tú regresas a ese país, tu vida corre peligro. Ahora bien, ¿bajo qué estatus ingresa la persona a Estados Unidos? Después de haber solicitado el asilo, hay una, digamos, prolongación de la visa, residencia permanente, ¿cómo entra? Mira, el asilo primeramente tú lo solicitas. Vas a presentar, tienes que tener un abogado que te represente, un abogado que sepa de migración que te represente ante un juez, ante una corte de migración. Lo primero es solicitar el asilo, ¿bien? Okay. O que te permitan quedarte para hacer un proceso de asilo, porque no es inmediato. Hay procesos de asilo que pueden tardar 3, 4 años.
Yo tengo una cliente que en noviembre el juez le permitió someter su asilo y le han dado cita para diciembre del 2017. Entonces, y puede ser que en esa cita 2017 no ventilen su asilo, le vuelva a dar una vista para unos años después. Entonces, te permiten el juez, digamos, tú vas y el juez dice, sí, tiene bases para un asilo, o sea, tiene evidencia, puedes someter esa evidencia en el futuro, y te van a posponer o darte una corte para tal vez en unos años adelante. Durante ese tiempo que ya el juez te permitió quedarte, te permiten solicitar un permiso de empleo para que te quedes en Estados Unidos, y como estás en espera de asilo, no hay un proceso, o sea, ya no va a haber un proceso de deportación, estás ahorita una cierta protección retenido esperando que ese asilo llegue. Pero a los 2 años el juez puede decir, no tiene bases para un asilo, te tienes que ir. Okay. Y si, digamos, si a la persona le aprueban el asilo, ya te permiten estar asilado, al año de estar asilado, entonces puedes pedir la residencia. Ya yo he hecho esos procesos antes, pero no antes. Y usualmente si la persona tiene familiares en El Salvador, si es un señor y tiene esposa e hijos, al darle asilo a él, ellos califican para que le den ese asilo también y puedan venir a Estados Unidos. Es decir, Heriberto, entenderíamos que después del proceso que es, digamos, autorizado esto del asilo, entra un proceso normal ya de residencia en la cual obviamente va a ser un periodo más corto, ¿verdad? Posiblemente un año, y por ende pueda incluso pedir a la familia como tú lo has explicado. Así lo entenderíamos. Así es, esa es la cosa, que al aprobar el asilo ya tú lo tienes, al año pide residencia, pero ya cuando tienes tu asilo puedes hacer un proceso para que tu familia vengan a Estados Unidos con ese asilo también y posteriormente se beneficien con una residencia. Mira, Heriberto, y ahora marcando la diferencia entre lo que es el asilo y el refugio, ¿cuáles serían, digamos, las diferencias más grandes entre ambas o entre las mismas para poder entender un poquito más? Porque entiendo que la persona refugiada está bajo otro concepto, ¿verdad? Y obviamente también puede tener la opción de convertirse en un residente de forma legal dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona específicamente el caso del refugiado? Mira, usualmente el refugio, te voy a poner por ejemplo el Haití, cuando hubo el terremoto de Haití después del tsunami, que muchas personas quedaron afectadas. Estados Unidos hoy todavía sigue dándole ciertas cantidades de refugio, especialmente a niños o a ciertas familias haitianas que sufrieron por ese desastre natural. Entonces, estando en Haití, te pueden permitir un refugio para que ingreses a Estados Unidos como refugiado por cierto problema que hubo en tu país. Ese no es el problema. Pero tú estabas fuera de Estados Unidos. Esa es una diferencia. Por ejemplo, lo que te hablé antes de estos 4.000 permisos o 4.000 refugios que autorizaron para jóvenes que están en peligro en El Salvador, Honduras y Guatemala, que son hijos de personas que están bajo TPS, que pueden pedir solicitar a sus hijos bajo ese refugio si demuestran que sus hijos corren peligro en ese país donde viven. Ahí se hace un proceso de refugio por medio de una oficina de refugiados y ya estando en El Salvador te emiten el documento de refugiado para que ingreses a Estados Unidos. Ahí se hizo desde fuera de Estados Unidos. El asilo tiene que ya estar dentro del país donde tú lo quieres. Ok, y ya como refugiado, ese estatus también obviamente puede valer o calificar para posiblemente un futuro, si se dan las pruebas como tú lo comentas, poder optar por una residencia en Estados Unidos, ¿o es una cosa bien aparte? No, claro que sí, te da un permiso de refugiado para estar aquí. En el futuro tú puedes optar, depende de la situación, no termine en ese país donde tú vives, tú optar por tener una residencia en el país y estar con tu permiso legal. Así es. Ok, mira, entonces No, ahí no está. habría ningún problema. La ley migratoria te lo permitiría si entraste como refugiado. ¿Okay? Mira, Heriberto, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las personas? Porque es un tema, obviamente, que no se puede abordar en cuestión de minutos, de profundizarlo más, pero hay muchas que en un momento determinado están pensando en buscar esa opción de un asilo. Hablemos del asilo como tal, que es el que más, digamos, podría darse, pues que las personas se van, están allá ilegales en los Estados Unidos y efectivamente tienen la documentación y las pruebas para solicitar esta situación. Ahora, recomendaciones generales, aparte de las pruebas, como tú lo has mencionado, ¿qué otras cuestiones no deberían dejar de presentar o faltar en este proceso para que después de ser aprobado el asilo pueda optar por una residencia o ciudadanía en un futuro? Mira, quiero decirte, yo veo a diario personas que van a mi oficina a preguntarme sobre el asilo o refugio, me hacen preguntas por la necesidad que tienen de salir del país por la situación que se está viviendo. El flujo de personas, estoy hablando de El Salvador, durante la guerra
de los años 80, digamos, no se compara el flujo de personas que está saliendo hoy de El Salvador por la situación que se está viviendo. Es superior, es altísimo, muy diferente a la guerra. Muchas personas creen hoy que pueden llegar a la sección consular, a la embajada, por medio de una visa, solicitar una visa, y al entrevistarse con el oficial consular le piden asilo. Eso no es correcto. El oficial consular en ese momento te va a dar tu pasaporte y decir, tú no calificas para una visa, porque la embajada no está dando asilos. No es algo que se hace. Durante la guerra, personas tal vez se escondían y pedían refugio en la embajada y podían pedir un asilo, porque lo que tú hablaste antes, un asilo político por ciertas situaciones. Ya no hay guerra en El Salvador. Entonces, no puedes ir a pedir un asilo directamente a la sección consular. Es algo que tienes que solicitar ya estando dentro del país donde tú lo quieres. Es algo que tienen que recordar las personas. Algo que tienen que pensar también es la peligrosidad que hay en comenzar esa travesía desde El Salvador a Estados Unidos. Tienen que tomarlo muy en cuenta. Yo a nadie les recomiendo que se vayan documentados. Primeramente, era funcionario de la Embajada Americana, y segundo, es un grave peligro. Pero muchas personas se encuentran entre la espada y la pared. Si me quedo, estoy en peligro; si me voy, también voy a correr peligro. Entonces, las personas tienen que sopesar lo que quieren hacer. Pero yo la recomendación que le daría es que si es algo que están empezando a hacer, que tengan mucho cuidado, que busquen información. Tal vez hay otros países, son pocos los que están dando, tal vez, que puedan conseguirse asilo en Europa o en Centro o Sudamérica, pero hay que tener en mente eso. Si lo van a hacer, recuerden que tienen que tener evidencia sustancial, suficiente evidencia para que le puedan procesar un asilo en Estados Unidos. Si no hay evidencia, va a ser bien difícil que puedan obtener un asilo. Si vemos las estadísticas, Estados Unidos está aprobando aproximadamente el 25% de los asilos que se solicitan anualmente. Esa es la última dato que tengo de 2013. De 45,000 casos, aprobaron como 11,000 asilos. Sí, obviamente no es un proceso tan fácil de realizarlo, ya está muy bien explicado. Queremos agradecerte este enlace, por supuesto, a través de internet. Sky Heriberto, se te aprecia mucho. Un fuerte abrazo en nombre de todos los que hacemos este programa y tú que sos parte del programa. El correo que tengo para si tienen preguntas que nos escriban hoy para contestárselas. Ok. Que es usamigracion@gmail.com. usamigracion@gmail, nos escriben a ese correo y cualquier pregunta que tengan en cualquier tema migratorio, con todo gusto se la vamos a contestar. Y si quieren que nos visiten en Plaza Suiza, en San Salvador, local 25. Bueno, ahí ha aparecido en la parte de abajo ya, Heriberto, precisamente la información que acabas de dar. La oficina ya está al pie del cañón, como decimos, el buen salvadoreño, significa que ya la gente está trabajando, horario normal, se te puede consultar vía Sky a ti. Así que gracias, Heriberto, por estar en contacto con El Salvador, y estaremos pendientes con otros temas, ¿te parece? Estamos a la orden, nos vemos pronto por allá. Cuídate, Edwin. Feliz día, saludos a todos. Gracias, Heriberto, un abrazo para ti. Bueno, y seguimos con más de Hoy El Sabor se encuentra en el estudio. La música, hoy inicio de semana, tenemos música aquí.